Muy buenos días y bienvenidos a el tercer episodio ya de este curso de programación web. En los primeros dos episodios tratamos el tema de los archivos de texto, que son los archivos principales que se transmiten de un servidor a un usuario cuando navegamos por internet. Em, Vimos también eh, los vínculos en HTML y los atributos de los elementos HTML. Para mí, en estos primeros dos episodios, lo más importante era hacer ver que no se necesita ningún tipo de software especial, ni licencia, ni pagar nada para poder entrar en la programación web. Y por ese motivo fue que utilizamos algo tan sencillo como el blog de notas, ¿no es cierto? Y en el blog de notas nosotros éramos capaces de escribir nuestras páginas web. Incluso utilizamos el blog de notas para explorar qué es lo que YouTube nos envía cuando entramos a la página de YouTube, que es toda la web se basa simplemente en texto. Em, Sin embargo, el blog de notas tiene el objetivo de que uno pueda tomar notas breves, ¿no es cierto? No está hecho para programar. Si bien es cierto, como se mostró en los primeros dos episodios, sí se puede programar en el blog de notas y es gratis y viene listo y preinstalado en todo computador. Quiero que hagamos un pequeño cambio. Quiero que empecemos ya para pasar al tema de los estilos, que es lo que nos convoca en este video del día de hoy. Quiero que nos cambiemos de software y ya vamos a ver por qué. Quiero que se vayan por favor a la tienda de Microsoft. Si es que están usando Windows, si están usando Linux, lo más probable es que no tengan ningún problema para instalar ustedes mismos desde el terminal con un sudo apt-get el software que les voy a decir ahora. Vamos a instalar este software que se llama Visual Studio Code. Es igual que el blog de notas, totalmente gratis. Se puede instalar en cualquier computador. Ustedes lo instalan acá desde la tienda de Windows, desde la Microsoft Store, o bien se pueden ir acá y escribir Visual Studio Code y se descargan el software. Esto es totalmente opcional, si quieren pueden seguir con el blog de notas, pero yo no lo recomiendo porque ahora vamos a empezar a hacer cositas más complejas y vamos a necesitar que nuestro editor de texto, porque ojo que vamos a seguir solo con texto, vamos a necesitar que nuestro editor de texto nos ayude un poquitito. Entonces una vez que ya lo tenemos instalado, vamos a abrir el Visual Studio Code y esto es lo que ustedes van a ver cuando recién ingresan al Visual Studio Code. ¿Ya? Es un editor de texto, pero un poquitito más avanzado y nos va a ir ayudando a escribir nuestro HTML, nuestro CSS y nuestro JavaScript. Entonces nos vamos acá. Está en español por si acaso, disponible en español. Yo no sé acá cómo se pone en español, pero lo pueden usar en español, no hay ningún problema con eso. Entonces vamos a abrir una carpeta y si se acuerdan yo estaba trabajando en mi carpeta PyDrawings. Seleccionamos la carpeta y me abre inmediatamente los archivos que están disponibles para mí en esta carpeta, que son los archivos que venimos trabajando. ¿Se acuerdan? El index.html y el recetas.html. Bien, agrandé un poquitito el tamaño de la letra para que sea más fácil ver en el, en el video. Pero finalmente es archivo, open folder o abrir carpeta si es que lo estamos usando en español. En español y les va a aparecer aquí inmediatamente su carpeta con todos los archivos que están disponibles en esa carpeta, que si se acuerdan era el index.html y el recetas.html.
Si no tengo ningún archivo, yo puedo apretar ese botoncito que dice New File y crear mi nuevo archivo, que en este caso puede ser index2.html, ¿no es cierto? Y me lo crea y me abre la pestañita aquí para empezar a editar. Lo voy a borrar porque vamos a seguir trabajando con... Lo eliminamos. Y fíjense lo que pasa acá. A diferencia del archivo del blog de notas, este software nos va ayudando. Se fijan, le va poniendo color a las etiquetas, me va haciendo esta indentación que yo les decía de forma automática, y eso me permite facilitar mi trabajo, porque yo ya sé, por ejemplo, que acá estoy hablando de una etiqueta del tipo A, y ya sé que las etiquetas aparecen con rosado, y que los atributos aparecen con verde, y que los valores de esos atributos aparecen con amarillo, y que el texto aparece con blanco. Entonces, esto es una ayuda. Aquí yo ya sé, por ejemplo, tengo... Fíjate que cuando yo trabajo un color, me dibuja un cuadradito con el color, para yo ver que efectivamente se está reconociendo el color, y puedo previsualizar más o menos cómo se va a ver. Entonces esto me presta muchísima ayuda cuando yo estoy programando. Si quieren seguir con el, con el editor de notas, totalmente pueden continuar. Pero yo no lo recomiendo porque esto es lo que se llama un IDE, es decir, un Integrated Development Environment. Significa que esto está integrado, me permite desarrollar, probar y programar todo junto en el mismo software. Ya vamos a ver más adelante, cuando estemos programando nuestros servidores, la importancia de poder ejecutar acciones aquí mismo en el ambiente de programación. Bien, entonces nosotros quedamos hasta acá en el curso anterior, en el episodio anterior. Teníamos nuestra declaración de doctype, teníamos nuestro... miren, esto es maravilloso. Si tú te paras en una etiqueta, te indica inmediatamente dónde termina la etiqueta. Por ejemplo, aquí yo me paro en head y me indica head va de aquí a acá. Body, lo mismo con body. Quedamos entonces en que íbamos a hacer nuestro elemento HTML, que es el global de todo el documento, y tiene dos subelementos que están subordinados, que son el head y el body. Y en el head yo aquí voy a poner todo lo que sea información del documento que no quiero que el usuario vea o interactúe, y acá contenido del documento. Y eso fue lo último que hicimos en la clase anterior. La clase de hoy vamos a hablar de estilos, y yo diría que esta es la parte más importante de la programación web. Obviamente hay después una parte súper importante, que es cuando pasemos a JavaScript, que le va a dar funcionalidad a nuestras páginas web. Por supuesto que eso es súper importante también, pero lo visual hoy en día es lo más importante. Es, bueno, la performance también, que las páginas web no sean lentas, no se queden pegadas, pero lo visual es súper importante, y la gente tiende a volver a aquello que es lindo, que se ve bonito, que se ve redondito, que se ve bien ordenadito. Eso es lejos lo más atractivo de una página web. Entonces, eh, quiero que veamos tres formas de dar estilo a nuestra página web, y por lo tanto vamos a tener que entrar de lleno a aquello que se llama CSS. ¿Ok? Entonces primero le voy a poner pausa, voy a crear un par de elementos para que tengamos contenido sobre el que operar. Bien, aquí como ustedes pueden ver, yo creé un par de elementos de HTML. Tengo una etiqueta H1, que es la más importante, el título principal. Después tengo dos etiquetas H2, que son mis subtítulos. Aquí tengo un texto, una breve descripción.
las etiquetas P y después tengo una etiqueta nueva que no la vimos en la clase anterior, pero ojo que está bien difícil ver todas las etiquetas. Poco a poco y conforme ustedes lo vayan necesitando es que van a ir aprendiendo las etiquetas que necesiten. Tenemos la etiqueta UL, que significa unordered list, o una lista no ordenada. Eh, Esta me sirve para hacer una lista y cada ítem de la lista va con la etiqueta LI o list item, ¿ya? Ítem de la lista. Y lo mismo dos veces. Entonces, esto yo lo guardo y cuando voy aquí a ver mi index me aparece esto, ¿cierto? Pero esto la verdad que no es... no está muy bonito, ¿no es cierto? Está ordenadito, sí, pero no está muy bonito. Entonces, a mí me gustaría darle un poquitito de estilo a esto. Para darle estilo a los elementos de HTML hay acá mismo en el documento HTML dos formas, ¿ya? Y eso ya la vimos parcialmente eh, la, la clase anterior, que era con el atributo style. El atributo style me abre a mí la posibilidad de, entre comillas, escribir eh, código CSS para mi elemento. Entonces, como yo les decía, en programación web front-end, que significa lo visual, lo que recibe el usuario, no lo que está en el servidor, tenemos tres lenguajes de programación. Primero, HTML, que ya lo conocemos, son nuestros elementos, nuestra etiqueta y es el contenido de nuestra página. Después tenemos un segundo lenguaje de programación que se coordina con HTML, pero que es su propio lenguaje. Bueno, hay gente que dice que no es un lenguaje de programación propiamente. Todas estas discusiones filosóficas a mí me tienen totalmente sin cuidado. O sea, si es un lenguaje o no es un lenguaje, da lo mismo, porque lo que nosotros necesitamos es saber que tiene una estructura y que tiene una forma de desarrollarse que nos permite a nosotros escribir y darle instrucciones al computador. Y para mí eso es un lenguaje, llamémoslo si queremos eh, serie de instrucciones, me da lo mismo. Pero yo le digo lenguaje, digamos que técnicamente no lo es, pero es un dialecto que me permite comunicarme con el computador, con el navegador en este caso, y decirle quiero que pase tal y tal cosa en tal y tal característica. Así que bueno, si es lenguaje o no es lenguaje, me da lo mismo. Eh, y ese lenguaje de programación se va a escribir en lugares específicos, que en este caso es en un atributo style. Entonces, cada uno de estos elementos que están acá puede tener su atributo, si yo lo deseo así, puede tener su atributo style, ¿ok? ¿Y en qué consiste el atributo style? El atributo style es esto que vemos acá, que entre comillas le pongo igual y entre comillas yo voy a escribir el CSS, el código CSS o las declaraciones CSS. Entonces hagamos el siguiente ejercicio, pongámosle atributo style a un par de elementos. Recuerden que el atributo se pone siempre en la etiqueta de apertura. Jamás yo podría, por ejemplo, poner style acá, ¿ya? Porque acá estoy cerrando la etiqueta. Lo pongo acá. ¿Y qué voy a escribir entre comillas? Entre comillas yo voy a escribir en este idioma que se llama CSS. ¿En qué consiste CSS? CSS consiste en una forma de ir entregándole a cada uno de estos elementos propiedades y valores. ¿Ya? Es bien parecido a los atributos, donde yo tengo atributo valor, atributo valor, atributo valor. Por ejemplo, ID,
y mi ID, class y mi clase, href y el vínculo donde yo quiero que me lleve, ¿no es cierto? Acá, adentro de esto, y recuerden que para el navegador todo lo que sea eh, espacio en blanco, eso, eso o eso le da exactamente lo mismo. Al navegador solamente le interesa el texto. Eh, y los... De hecho les quiero mostrar el siguiente ejercicio. Miren, porque en la clase pasada yo les decía que en el texto sí importaban los espacios en blanco y lo cierto es que no. Miren, acá, bienvenido a mi libro de recetas. Yo voy a hacer eso, lo voy a guardar, voy a refrescar y ¡tarán! Aparece tal cual. Si yo quiero que haya ese espacio, tengo que tomar otras medidas que ya las vamos a ver más adelante, pero lo importante para nosotros en este momento es que el espacio en blanco para el navegador es totalmente irrelevante. Entonces, entre medio de las comillas, ojo, excepto cuando yo estoy en el atributo ID o en el atributo class, ya, porque esos son casos especiales donde acá el ID de verdad que yo necesito que sea una cadena de texto continua para poder programar después en JavaScript. Lo mismo acá con las clases. Si yo hago aquí clase 1, o sea, perdón, si yo hago, por ejemplo, mi clase para este elemento, para el navegador, este elemento tiene 1, 2, 3, 4, 5 clases. ¿Ya? Tiene la clase mi, tiene la clase, tiene la clase para, tiene la clase y tiene la clase elemento. Entonces, ojo, que el espacio es ciego, el navegador es ciego al espacio excepto en ID y en class, ¿ok? Bien, entonces vuelvo acá y como yo tengo acá mi atributo style, por ahora lo tengo vacío. Se fijan, abro la comilla, la cierro inmediatamente, no hay nada entre la comilla, pero para una cosa visual, nada más que para una cosa visual, yo voy a crear un poco de espacio acá para poder explicarles cómo nosotros le vamos a dar instrucciones CSS a este elemento body. Entonces, como les decía, CSS consiste en tomar una propiedad y asignarle un valor. Y tenemos... No se asusten, en CSS tenemos 400 propiedades distintas. Pero cuando yo estoy haciendo una página web, cuando yo estoy haciendo un documento lindo, una carta, una tarjeta de presentación, un currículum, cualquier tipo de página web relativamente básica o media, yo voy a ocupar a lo más 50. A lo más. Y ni siquiera me tengo que aprender las 50 de memoria porque está lleno de guías ¿cómo se llama? Cuando tú tienes una plantilla predefinida, entonces no es necesario memorizarse las 400 ni las 50 propiedades de CSS. Solo las más importantes, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que yo quiero que el fondo de mi página web tenga un cierto color. Eso lo voy a hacer con la propiedad background. Miren, y me va soplando, este software me va soplando, a diferencia del bloc de notas, que el bloc de notas, como es solo para texto, no sabe lo que yo estoy haciendo, y este software es para programar, por lo tanto sabe que yo estoy acá escribiendo. El software, si yo pongo el atributo style, abro comillas, sabe que adentro de eso tiene que ir CSS, entonces me va a ir soplando. Y por ejemplo, light blue, yo quiero que el fondo sea light blue. ¿Y cómo se hacen estas declaraciones? Se escribe la propiedad, en este caso vamos a usar la propiedad background, 2 puntos, espacio y el valor de la propiedad. Y en este caso voy a usar un color que se llama light blue.
Y cuando ya termino de hacer mi declaración, aprieto punto y coma. Y eso me permite poner una segunda propiedad, que por ejemplo en este caso yo le voy a dar el color. Yo soy malo para los colores, pero bueno, le vamos a dar el color del tipo de letra. Color, eh, pongámosle, ¿qué combina con light blue? Orange, ¿o no? Hay uno más oscuro que se llama red orange, ¿o no? O orange red. Orange red. Ya. Entonces tenemos dos propiedades, background y color, y queremos que la fuente o la font family sea distinta. Aquí me va a ofrecer una serie de opciones que ya vienen preinstaladas en cualquier navegador. A mí me gusta, ¿cuál me gusta? Veamos, la Trebuchet MS, esa es linda. Vamos a ver si nuestro navegador la tiene preinstalada, y si no, ya vamos a ver cómo se instalan nuestras propias fuentes personalizadas. Y con eso yo al cuerpo, es decir, al elemento global, le di una serie de propiedades que ya las vamos a ver acá en el navegador cuando refresquemos. ¿Se fijan? Entonces ahora el fondo del cuerpo viene en celeste, el color del texto viene en orange red y el font family viene en trebuchet, que es este tipo de letra que aparece acá. ¿Se fijan? Y como el cuerpo es la etiqueta principal que engloba todo el contenido, todo esto se traspasan a los otros elementos. O sea, por ejemplo, si se fijan en H2, recetas para el desayuno, yo no puse que quería la fuente trebuchet, pero como el cuerpo es dueño de este elemento, se la traspasó, digamos, a sus hijos. Ese es el término técnico. Tenemos un elemento padre o parent en inglés, y este elemento tiene hijos que son todo lo que está eh, subordinado. Por ejemplo, el HTML tiene dos hijos, tiene más porque en realidad todos son hijos de HTML, o en este caso ya nietos. Pero tiene dos hijos directos, head y body. Head tiene dos hijos, tiene meta y title, y body tiene de hijo todos estos H, los UL, los H y los P. Y UL también tiene hijos, tiene tres hijos. Bien. Seguimos adelante. Entonces aquí tenemos una forma de darle estilo a nuestra página web, que es con estos atributos estilo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes se fijaron que yo, sin necesidad de darle el estilo a cada uno de estos elementos, los elementos heredaron los estilos de su padre o de su abuelo, incluso, eh, o de su madre o de su abuela, porque en realidad en inglés la palabra parent no tiene preferencia de sexo, sino que significa el progenitor en este caso. Entonces, de su progenitor o del progenitor de su progenitor. Sin embargo, si por ejemplo yo digo, ¿sabes qué? Mira, yo acá quiero que los H, es decir, los subtítulos, tengan otro color, no me gusta este orange red, yo en su propia etiqueta o en su propio elemento style puedo poner color, y aquí yo quiero un color amarillo, por ejemplo un yellow para el color de la letra en el H1 y en el H1, claro. Y en los H2 yo quiero que el color sea fucsia. Les dije que no era bueno para los colores. Entonces los H2 quiero que tengan de color fucsia. ¿Se fijan? Entonces acá el navegador va a tomar el color del cuerpo para todos los hijos. Sin embargo, si el hijo tuviera su propio color, no va a ignorar y le va a dar preferencia a la última declaración.
Es decir, los estilos normalmente depende de la propiedad, pero no entremos en detalles. La regla general es que los estilos se heredan a los hijos, excepto que el hijo tenga ya declarada esa propiedad, y en ese caso siempre prevalece la declaración de menor jerarquía. Por ejemplo, si se fijan, aquí HTML es el padre. Ojo que yo acá estos estilos se los podría haber puesto al HTML y se heredan completamente para todo el documento para abajo, pero body tiene su propia onda, entonces tiene sus propios estilos, ya no va a seguir los estilos del papá. Y si por algún motivo H1, que ya ahora es hijo de Buddy, tiene su propio estilo, prevalece el estilo de H1. Y en el caso de UL, que tiene sus propios hijos, si yo acá a estos elementos de lista le pongo su font family Courier, vamos a usar una Courier, una fuente Courier, que es este tipeo como de máquina de escribir. Ahora este elemento LI tiene ya su propia fuente, va a ignorar la fuente de sus ancestros para arriba, ¿ok? ¿Se fijan? Ahora este elemento, que es el de huevos revueltos, tiene su propia fuente. Y obviamente, si yo quiero que todos los elementos LI tengan tengan, tengan su estilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí le pongo a cada uno de los elementos su etiqueta, su atributo de estilo con su fuente, y se fijan, me van a salir todos los LI con su letra Courier. Va a ignorar la letra que viene heredando de su ancestro más antiguo, que en este caso es el Bari. Pero yo les quiero mostrar que incluso yo este atributo style se lo puedo poner al elemento padre. Ya este es el padre de los padres, es el elemento global, y también va a funcionar, también se lo va a heredar para abajo a todos sus hijos. ¿Ok? Ok. Si se fijan, yo partí con un HTML que era muy lindo, que tenía sus etiquetas, sus hijos, y estaba todo ordenadito y todo indentadito. Y ahora quedé nada más que para poner una mísera color y tipo de letra, quedé con un HTML feo, desordenado. Tiene, más encima hay dos lenguajes de programación en un solo documento. Tengo CSS metido dentro de HTML. Es un poco complejo, y además tengo que hacer todas estas declaraciones: color, tipo de fuente, elemento por elemento. Eso se puede, y de hecho las páginas web antiguas, antes de que se inventaran los estilos por CSS, que significa Cascading Style Sheets, o sea, son estilos que se van heredando en cascada para abajo, y antes de que apareciera esa tecnología había que hacerlo así. Tú tenías que ponerle estilo uno por uno a cada uno de los elementos HTML. Entonces, en general, no vamos a hacer esto. No vamos a poner estilos usando la etiqueta style. O sea, perdón, el atributo style en cada etiqueta. Quería mostrárselo porque es súper importante que ustedes sepan que esto se puede hacer. Se puede, pero es mala práctica y no se recomienda. Aunque, ojo, en algunos casos lo vamos a tener que usar porque vamos a estar programando páginas web muy complejas, y no vamos a querer meternos con algo que ya... Suponte que tenemos una página web súper compleja, una tienda de ropa, por ejemplo, y ya tenemos toda la página lista, y de repente queremos un botoncito nuevo, y queremos que ese botoncito tenga un estilo, una característica, un comportamiento especial. No vamos a querer eh, mover o manipular toda la página, entonces vamos a ese elemento nomás le vamos a poner su estilo, ¿no es cierto? Pero
Si yo estoy diseñando desde cero, como es este caso de acá, no quiero, normalmente no voy a querer usar el atributo estilo para darle estilo em, a mis elementos HTML. Entonces, como les decía, hay dos formas de hacerlo acá adentro del HTML. La segunda forma es utilizar, como ya les adelantaba en el episodio anterior, es utilizar una etiqueta style. Acá, en esta etiqueta style, yo voy a hacer declaraciones del tipo también declaraciones CSS, pero la diferencia está en que como yo acá estoy adentro de una etiqueta style, yo tengo que indicarle a CSS, en este caso al navegador, cuáles son los elementos que yo quiero que le apliquen los estilos que voy a escribir acá. Entonces partamos con la declaración más sencilla, que es la primera que usamos. Momento, si se fijan, yo borré todos los estilos, todos los atributos estilo y volvió a quedar la página así. Entonces, acá el navegador ya sabía que yo el estilo se lo estaba aplicando a body, ¿no es cierto? Porque estaba dentro de la etiqueta body y le estaba poniendo su atributo style. Pero acá el navegador me va a decir, bueno, esta etiqueta está en head y cómo sé a qué elemento le tengo que dar ese atributo. Entonces, CSS tiene una sintaxis que se llama de selectores. Lo que yo tengo que hacer acá es escribir un selector, que en este caso es el elemento body, y entre medio de estos en inglés se llaman curly brackets o paréntesis curvilíneo, entre medio de estos brackets, yo voy a escribir acá mis declaraciones CSS para el body. ¿Cachai? Y después, o para el elemento HTML, si quiero, si quiero acá para el HTML. Pero quedemos con el body porque el HTML lo vamos a reservar para otras cosas más importantes. Para el H1 yo quería que el color fuera, si se acuerdan, yo quería que el color fuera yellow. ¿Se acuerdan? Y para el body yo quería que el color fuera orange red. ¿Se acuerdan? Para el UL yo quería que el color, perdón, que el font family fuera Courier. Y para el body y todo lo demás yo quería que el font family fuera Trebuchet. Ay, Dios mío. Trebuchet. Entonces es igual que si estuviera en la en la en cada uno de los elementos, pero en lugar de hacerlo por cada elemento, yo le digo, mira, todos los H1 quiero tales características, todos los UL quiero tales características, y voy seleccionando los elementos utilizando esta sintaxis, que es selector y entre brackets cuadrados, propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor. Acá yo puedo seguir poniendo propiedad valor. Por ejemplo, le puedo dar un ancho, le puedo dar un alto, puedo pedir que el texto esté o no esté centrado, ¿te fijas? Puedo ir poniendo una serie de atributos que también los puedo poner si yo quisiera acá en el atributo style, pero esto me ensucia el HTML y en cambio acá se ve bastante más ordenado porque está todo en una sola etiqueta style, donde yo en esa etiqueta, en este elemento style, incorporo selectores con sus propiedades y atributos. Entonces
para hacerlo igual que como lo estaba haciendo recién, los H1 tienen el color amarillo. Los H2 tienen el color fucsia. Eso creo que tenía recién. Los UL o los listados tienen la fuente Courier. Y el cuerpo tiene el fondo perdón, y el cuerpo tiene el fondo celeste. Y con eso yo tengo totalmente encapsulado mi estilo en esta etiqueta style y no ensucio el resto del HTML para abajo. Entonces cuando yo refresque voy a ver exactamente lo mismo que recién. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero que los H2 tengan el color fucsia, pero yo acá tengo otro H2 que me va a cumplir otra función? Por ejemplo, acá en este H2 yo voy a escribir, yo soy una empresa de comida y estoy escribiendo mis recetas. Contáctanos al más 569 33 33 33 33. Esa es la receta, perdón, tengo un H2 acá abajo. Como yo le pedí que todos los H2 tuvieran el color fucsia, resulta que ¿cómo lo hago para excluir a este H2 de esta declaración? Yo quiero los H2, pero no todos. Me gustaría que la mayoría de los H2, pero este en particular, tuviera otro estilo, tuviera la letra más grande o tuviera un color más brillante para que la gente efectivamente me llame por teléfono. Ahí empezamos a entrar a una nueva disciplina de CSS, que es el arte de los selectores, ¿ya? Eh, Normalmente, como les decía, yo tengo las propiedades de CSS, que son estas 400. Yo aquí les estoy mostrando 3 solamente, pero hay 400 con las que yo puedo jugar. Y eso yo se lo voy a aplicar a un elemento utilizando el atributo style. Como eso me ensucia el HTML, se imaginan un style con 400 propiedades y después recién viene el próximo párrafo, me ensucia el texto, porque yo acá realmente quiero que se vea el texto ordenadito, porque quiero aparecer en los buscadores, quiero poder después exportar esto y transformarlo en un libro electrónico, por ejemplo, etcétera. Me interesa que el texto, el contenido esté limpiecito. Agrupo eso acá en Style. Pero para que el navegador sepa, entonces como lo saqué de cada elemento y lo puse en una etiqueta global, para que el navegador sepa a qué elemento tiene que llegar, yo tengo que darle un selector. El selector es esto que está acá. Entonces le estoy diciendo, selecciona los H1 y dale todos estos atributos. Selecciona los UL y dale todos estos atributos. Pero hay toda una ciencia de los selectores que me permiten a mí ir afinando a qué elemento llego. Con este selector yo estoy llegando a todos los H2, pero yo puedo querer que este H2 sea especial. Entonces les voy a contar cuáles son algunos de los selectores los más importantes. El selector de etiqueta, que es este que está acá, es el más importante por lejos, pero es un poco grueso, va y agarra todas las etiquetas de ese tipo. A continuación tenemos el selector de ID. Entonces a este elemento, ¿se acuerdan que hablábamos del atributo ID? Yo le voy a poner contacto. Este elemento tiene un nombre único que se llama contacto y yo puedo seleccionar un elemento de forma más específica utilizando el selector de ID. Entonces esta regla de CSS se va a aplicar solamente a un elemento que tenga el ID contacto. Y acá yo quiero que el color sea bien brillante
quiero que el font size sea un 150%, es decir, 50% más, porque el 100% es el total, la fuente total que tiene, 50% más del total, y además quiero que el texto esté alineado, centrado en el centro, ¿ya? Entonces, este selector, el selector de ID, es muchísimo más específico, y esa es una palabra clave en CSS, la especificidad del selector. Este es un selector global, va a seleccionar a lo chancho, la pesca de arrastre, va a agarrar todos los H2. Pero este selector va a ir directo solo a ese elemento que tiene el ID contacto y le va a aplicar estas características, que es exactamente lo mismo que si yo acá pusiera esas declaraciones de CSS. Estas, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo que si yo las pusiera acá. Color Lime, Font Size, pero se fijan que me ensucia el documento. Se fijan que ahora ya tengo esta tremenda cosa. Y cuando yo quiera cambiar los estilos, por ejemplo, quiero hacerle cambios a esta página web, voy a tener que ir elemento por elemento, cambiando todos los estilos. En cambio, si yo lo hago acá arriba, cuando yo quiera cambiar los estilos, voy y manipulo la etiqueta Style, ¿no? Y ahí hago todos los cambios, pero no tengo que cambiar mi contenido para abajo. Entonces, esta es la segunda forma de dar estilo. Y cuando yo refresque, si se fijan, agrandé la fuente o no la agrandé, veamos, ¿eh? Pongámosla en un 100. Sí, agrandé la fuente, centré el texto, ya no está hacia la esquina, sino que está centrado en la página, y el color de la fuente es distinto. Entonces este es un H2, pero es un H2 especial, no es eh, estos H2 que están acá, sino que yo le estoy aplicando eh, un estilo especial porque es mi elemento contacto. Y finalmente, con más especificidad que el selector de tipo tag, pero con menos especificidad que el selector de tipo contacto, está el selector del tipo class. Entonces, si se fijan, acá tengo un párrafo que me está describiendo qué va a pasar en esta sección. En esta sección veremos las siguientes recetas, y acá en esta sección veremos las siguientes recetas también. O sea, acá hay algo en común entre estos dos elementos. Estos dos elementos cumplen la misma función, que es descriptor. Este es un párrafo con la clase descriptor. Recuerden que las clases ustedes le ponen el nombre. Entonces, estos dos elementos tienen la clase descriptor. Por lo tanto, yo voy acá a mi CSS, y para seleccionar todos los elementos de una clase, da lo mismo el tipo de etiqueta, es decir, ojo acá, que si yo tuviera un elemento, lo que ustedes quieran, dev con la clase descriptor, también lo voy a seleccionar ahora. O si tuviera un span con la clase descriptor, lo mismo, porque yo voy a seleccionar todos los elementos, da lo mismo el tipo, todos los elementos de la clase descriptor. Y el selector de CSS que hace esa pega es el punto. Yo aprieto el punto, pongo descriptor y le doy mis reglas a todos los elementos de la clase descriptor. Y eso me permite, por ejemplo, después tener un párrafo que no pertenece a la clase descriptor y no le va a pegar no le van a pegar estas reglas porque no tiene la clase descriptor. Entonces acá, muchas gracias por su visita. Eso es un párrafo
que está abajo y que no va a ser afectado por lo que yo declare acá en la clase descriptor. Entonces, yo para mi párrafo, para mis elementos de la clase descriptor, yo quiero un text decoration underline. Eso quiero que aparezca un subrayado abajo. ¿Ya? Y además quiero que... ¿qué más quiero? A ver, quiero que el texto... Bueno, dejemos eso nomás por ahora. Hay muchos, tú tienes 400 propiedades para manipular el aspecto de un elemento. ¿Ves? Y se subrayaron todos los elementos de la clase descriptor. Bien. Esto es súper útil cuando yo quiero tener un solo archivo que es mi HTML y en ese archivo tener todo, tener el contenido y tener el estilo. Pero normalmente no se hace así. Y les voy a explicar por qué. Y ahora vamos a pasar a la tercera forma de declarar estilos en una página web. Resulta que ustedes ven que acá yo tengo mi index HTML, pero yo pudiera tener más páginas. Podría tener después, si se fijan, yo acá hablo de el desayuno y el almuerzo. Y acá, a lo mejor, podría querer hablar, voy a borrar la etiqueta style. A lo mejor acá yo querría hablar de la cena y de la once. Los chilenos tomamos once, ¿ya? Y para la cena podemos tener hummus con verduras al vapor. Podríamos tener tortilla de espinaca y podríamos tener un puré a las hierbas. Y de once podríamos tener pan con huevo, podríamos tener té con brazo de reina y podríamos tener leche con galletas, ¿cierto? Y esta es otra página, ¿se fijan? Pero es una página distinta, es otro archivo en HTML, pero a lo mejor tengo los mismos tipos de elementos. Tengo los elementos P de la clase descriptor, tengo UL, tengo H2, tengo este contacto abajo. Entonces normalmente yo quisiera tener estos estilos disponibles para esta página, la página index.html, y disponible también para la página receta.html. Y ahí donde nace la tercera forma de declarar estilos en una página web, que es a través de una hoja de estilos. Y por lo tanto yo voy a crear mi archivo estilos.css. ¿Ya? Entonces, tengo mis archivos HTML y ahora tengo un nuevo tipo de archivo de texto. Sigue siendo texto, ojo. Y si ustedes se quedaron con el blog de notas, pueden seguir haciendo sus archivos, guardar como, siempre en UTF-8, todos los archivos, y acá pueden mis estilos.css y pueden trabajar igual con el blog de notas. Siguen siendo archivos de texto, pero por ahora nosotros vamos a usar el Visual Studio Code. Entonces yo estos estilos los voy a escribir en el archivo CSS, que es un archivo de
tipo de texto CSS. Entonces no lo tengo aquí, tampoco acá. Y como yo les adelantaba, estos archivos donde están todas mis declaraciones CSS, mis hojas de estilo, se llaman con una etiqueta que va en head, que se llama link. Y esto tienen que memorizárselo, ¿ya? Es una etiqueta del tipo link, donde yo pongo que la relación que hay entre este documento y el que estoy llamando es del tipo style sheet. O sea, estoy pidiendo que me linkee con una style sheet y este documento se encuentra en el archivo estilos.css y ahí yo cierro automáticamente la etiqueta. Si se acuerdan, yo les decía en la clase anterior que todas las etiquetas se abren y se cierran. Y les dije, después vamos a ver las excepciones. Bueno, acá hay una excepción. ¿Por qué acá hay una excepción? Porque esta etiqueta, al igual que la meta charset, fíjense acá, que esta solo se abre, no hay contenido, no hay algo aquí adentro que yo escriba en esta etiqueta, sino que solamente son instrucciones para el navegador. A diferencia del título, donde yo sí puedo escribir cuál quiero que sea el título de mi página web. En este caso, mi libro de recetas. ¿Cachai? Pero acá, link, yo le estoy dando una instrucción nomás al computador. Entonces solamente tengo la etiqueta de apertura. Entonces le digo, linkéame, tráeme un documento del tipo style sheet y que se encuentra en esta dirección, en este archivo. Y lo mismo lo voy a hacer acá, en este nuevo recetas HTML, copio y pego. Entonces guardo todos mis archivos y cuando yo refresco tiene exactamente el mismo efecto. Me llama la hoja de archivo. Y si yo abro, por ejemplo, acá el recetas HTML, tiene otro contenido, es otro archivo, pero llama la misma hoja de archivo, la misma hoja de estilos y se la aplica a ese documento. Así que con esto termina la clase de hoy en la cual vimos los estilos. Recuerden entonces, tenemos nuestros archivos HTML donde yo pongo mis elementos, el contenido de la página, los títulos, los subtítulos, las imágenes, todo eso lo pongo en el HTML. Y enseguida tengo los estilos, es decir, céntrame el texto, muévelo para allá, muévelo para acá, créceme la letra, achícame la letra, ponele color, todo eso son los estilos. Y los estilos tengo tres formas de aplicarlo. Elemento por elemento, no, o sea, lo pueden hacer y de hecho se hace bastante, pero no es lo ideal. En una etiqueta del tipo estilo, donde yo al interior de la etiqueta escribo el CSS, o en un archivo .css que yo después linkeo con mis documentos HTML.